Información, asistencia técnica, capacitación y mucho más del sector agropecuario. Bienvenidos a su programa El Agro y Más. Iniciamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este subprograma Agro y Más, información y capacitación del acontecer agropecuario nacional y regional. Quien les saluda, su amigo el ingeniero Víctor Rivera, funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y les doy la más cordial bienvenida a 60 minutos de información sobre el acontecer agropecuario nacional y regional. Quiero recordarles a todos nuestro Facebook, búsquenos como Max Central Sur y se mantiene completamente informado del sector agropecuario. En los últimos días, en la prensa escrita, televisiva y radial, se ha escuchado mucho sobre el tema de descarbonización. Pero, ¿qué es descarbonización? ¿Qué significa descarbonizar la economía, el transporte o la producción agropecuaria, que es lo que más nos interesa en este caso? Bueno, gracias a nuestros amigos de Canal 13 y Costa Rica Noticias, les vamos a presentar un extracto de lo que fue la entrevista con el ministro de Ambiente y Energía, don Carlos Manuel Rodríguez, en el cual nos explica lo que es este Plan Costa Rica de descarbonización al 2050. Gracias por mantenerse informado con este su programa Agro y Más. El Agro y Más presenta el tema de hoy. Explicándole a la gente en qué consiste este proyecto de descarbonización, porque escuchamos la palabra, pero no a toda la población se le hace familiar. Sin duda, y espero que en el futuro ya sea una palabra de claro entendimiento y de uso común de los costarricenses, porque el futuro va a estar asociado a una serie de cambios importantes y uno es la descarbonización. De producción, de cómo producimos nuestra electricidad, cómo nos transportamos, cómo producimos nuestros alimentos, cómo usamos el paisaje y los recursos naturales. Las actividades de producción y consumo generan emisiones de carbono. Carbono es un químico que es de los químicos más comunes, no solo en el planeta, sino en el universo, y que al irse por estas actividades humanas hacia la atmósfera, como por ejemplo las emisiones de las muflas de los automóviles, echan humo, ahí hay carbono que se va hacia la atmósfera y cuando llega allá genera el calentamiento global. Las actividades humanas en los últimos 100 años han aumentado sustancialmente las emisiones de carbono a la atmósfera y eso genera dos problemas. Uno, es un problema de salud pública, la gente se enferma de la contaminación del aire y por el otro lado esa contaminación del aire principalmente con carbono, genera calentamiento global. Ese calentamiento global genera un cambio en los patrones del clima y si hay un cambio en los patrones del clima, pues nos vamos a afectar todos en la humanidad. Ya los científicos nos vienen diciendo consistentemente que tenemos que revertir el cambio climático. La descarbonización significa esa necesidad de ese cambio donde le sacamos todas esas emisiones al sector transporte, al sector construcción, al sector forestal, cómo producimos la electricidad, en el sector de desechos, residuos sólidos. Entonces es un plan a largo plazo, lo que estamos proponiendo son objetivos de muy largo plazo, 2050, porque la generación de carbono y esta contaminación está muy, muy arraigado al modelo productivo y que pues la única manera es hacerlo planificada y sistemáticamente a largo plazo, y en eso consiste el plan de descarbonización. Don Carlos Manuel, ¿cómo se logra esto? Digamos, usted mencionaba un ejemplo en el transporte. ¿Cómo vamos a lograr verlo consolidado? Todos los países del mundo se han comprometido a empezar los procesos de descarbonización y de aquí el famoso acuerdo de cambio climático en París en el 2015 es básicamente eso. En ese momento los países se comprometieron a los grandes objetivos que son el objetivo al 2030, el objetivo al 2040, que para el 2050 los países se comprometieron en disminuir hasta en un 80% las emisiones de carbono, pero ningún país ha dicho el cómo. El plan de descarbonización de Costa Rica es el cómo Costa Rica presenta un plan para lograr bajar al 2050 hasta en un 80% las emisiones. Y haciendo eso, estamos cumpliendo con los objetivos y metas. Y les doy dos ejemplos.
La descarbonización tampoco es nuevo para Costa Rica. Las dos fuentes más grandes de emisión de carbono a la atmósfera en el mundo es a través del sector eléctrico y por deforestación de los bosques. En Costa Rica ya no tenemos emisiones en el sector eléctrico porque nuestra electricidad se genera con fuentes renovables. La gran mayoría de los países del mundo generan su electricidad con combustibles fósiles y eso genera emisiones de carbono. Costa Rica ya no lo hace. Lo hacía en el pasado, usaba mucho diésel y búnker, ahora casi todos con fuentes renovables, ya no hay emisiones prácticamente. Ya hemos logrado la primera tarea, ya podemos hacer un check en esa cajita. Y la segunda fuente de emisiones de carbono a la atmósfera es por deforestación. Cuando cortan los bosques, todo ese carbono almacenado en la biomasa, en el suelo, se va para la atmósfera. Costa Rica, de nuevo, ha logrado grandes méritos al parar la deforestación. Ustedes saben muy bien que Costa Rica es el único país tropical del mundo que paró la deforestación y duplicó la cantidad de área boscosa. Entonces, tampoco hay emisiones en ese sector. Esas dos son las tareas más importantes a nivel del mundo que ya Costa Rica las hizo. Por lo tanto, ahora con este plan de descarbonización nos vamos a concentrar en el sector transporte, en el sector de construcción de edificios e infraestructura, en el sector agrícola y en el sector de desechos sólidos, que es la tarea que nos falta por hacer. Señor ministro, antes tal vez de continuar sobre el tema de cómo se va a avanzar en esto en estas décadas, ya se viene hablando durante muchos años de que Costa Rica está buscando ser carbono neutral en el 2021, de hecho era todo un eslogan. ¿En qué se diferencia o en qué amplía este Plan Nacional de Descarbonización lo que ya se venía hablando sobre el proceso de descarbonización que el país eventualmente buscaba lograr? Bueno, que ya se sabe que va a ser difícil para 2021, pero que se decía que se quería lograr para 2021. Esa es una muy buena pregunta. El plan de descarbonización es diferente al plan de carbono neutral. Y creo yo que aquí tal vez el mérito de este país es que de una manera honesta y legítima intenta dar esfuerzos para hacer una sociedad carbono neutral. Posiblemente lleguemos a ser a más largo plazo el 2050 carbono neutral. El plan de carbono neutralidad quería básicamente generar acciones para que todas las emisiones que generemos de carbono sean secuestradas por actividades forestales. Entonces era muy sencillo, uno medía todas las emisiones del sector de transporte, todas las emisiones del sector de construcción, cuántas toneladas de carbono había, y entonces eso significaba que teníamos que reforestar porque los árboles, las plantas, capturan el carbono de la atmósfera y lo traen a su cuerpo y ahí se van engrosando. Entonces la vegetación, la flora nos da un servicio de secuestro. Entonces la idea era tener un balance entre emisiones y secuestro. Pero no atacaba el problema de fondo. El problema de fondo era emisiones. La línea de generación de emisiones seguía creciendo. Por más que aumentáramos la biomasa, el plan de descarbonización va a atacar el problema de fondo, que es la generación. Por eso hay que descarbonizar. Es como una versión mejorada de ese primer esfuerzo del plan carbono neutral. Costa Rica es imposible que llegue a ser carbono neutral 2021, pero creo yo que aprendimos muchas cosas. Y una cosa es el rol de las empresas privadas en Costa Rica. A nivel de una empresa, sí es mucho más atractivo y más fácil convertirse en carbono neutral que a nivel de un país. Y entonces tenemos más de 80 empresas en Costa Rica que de manera voluntaria han estado reforestando para poder fijar las emisiones de su operación. Yo soy una empresa que vende refrescos, entonces yo tengo la fábrica, la planta, se compra el vidrio, se transporta, hay camiones, yo hago un balance y yo sé cuántas toneladas genero por año y entonces planto tantos números de árboles y yo me convierto en neutro, no estoy contribuyendo al cambio climático. Eso muy bien, a nivel de empresa muy bien. A nivel del país era muy complejo y la idea nuestra es, no, vamos a ser más ambiciosos y vamos a atacar el problema de fondo, no vamos a concentrarnos en carbono neutralidad, sino en descarbonizar, desaparecer el carbono de nuestra economía. Cambiar el modelo de producción de cierta forma. Mire, para descarbonizar la economía hay que cambiar la economía. Tenemos una economía que genera muchas emisiones. Hay dos líneas que históricamente han caminado en la misma dirección. Una línea es crecimiento económico, ¿verdad? La economía crece y al mismo ritmo crece las emisiones de carbono.
por el mismo modelo económico. Lo que queremos es desasociar ambas, que el crecimiento económico siga creciendo y que las emisiones de carbono disminuyen. Hace 40 años había otra línea que era crecimiento económico y deforestación. La deforestación era un producto de ese crecimiento por el modelo agroexportador, agropecuario, ganadero. ¿Y qué hicimos? Sacamos deforestación con buenas ideas y buenas políticas, bajamos deforestación, pero no frenamos crecimiento económico. En esta oportunidad vamos a hacer lo mismo. No es nada nuevo para los costarricenses, que hemos hecho logros a niveles internacionales muy particulares y a veces los costarricenses no los conocemos. El haber disasociado deforestación con crecimiento económico es algo que los países tropicales del mundo no lo han logrado. 40 años después de que Costa Rica hace ese esfuerzo, estos otros países no lo han logrado. Entonces ahora nos concentramos con el tema de disasociar la generación de emisiones con crecimiento económico y tenemos todo un plan muy ambicioso, pero muy técnico y muy sólido desde el punto de vista de las metas, objetivos y metas que queremos hacer. Les comento un par de objetivos y metas. El sector de transporte público genera 40% de emisiones. ¿Cómo lo vamos a descarbonizar? Bueno, vamos a trabajar con el tren eléctrico. Cuando tengamos un tren eléctrico para el año 2024, ese tren eléctrico va a ser una opción para el transporte para nosotros tres. En lugar de nosotros montarnos en nuestro automóvil y durar 2 horas para allá y 2 horas para acá, un tren nos puede dar ese servicio con un sistema de troncales de un servicio de buses sectorializado y con un pago electrónico. Ese componente, todo este paquetico, el pago electrónico, la sectorialización, los troncales y el tren eléctrico, va a ser una opción muy real para nosotros. Entonces, en lugar de durar 2 horas hacia el trabajo y después 2 horas hacia la casa en la presa, totalmente estresado, perdiendo tiempo y generando emisiones de carbono, usamos el sistema, duramos media hora para allá y media hora para acá. Eso es un buen ejemplo de algunas de las cosas que queremos hacer. Para el 2021 vamos a tener a través del CTP toda la renovación de las líneas de buses y ahí vamos a poner una serie de requerimientos para ir pasando de buses de diésel a buses de otras tecnologías. Puede ser electricidad, puede ser hidrógeno. Y esos son algunos de esos pasos, ¿verdad? Entonces, el plan de descarbonización tiene 10 ejes, como usted muy bien lo decía. Se van a implementar en 3 fases. La primera fase es lo que llamamos el inicio de las condiciones habilitadoras, que es esta administración. Esta administración vamos a dejar listo y financiado el proyecto del tren eléctrico, vamos a hacer los proyectos en buses eléctricos, vamos a terminar la estrategia de hidrógeno, vamos con la sectorialización, con los troncales, con el pago electrónico en el sector del transporte, pero tenemos otros sectores también. Entonces, en esta primera etapa es todo este tema de las condiciones habilitadoras y los proyectos piloto. Después viene una segunda etapa, que es entre el año 2022 y el año 2030, que es lo que llamamos el periodo de inflexión, donde ya la cosa va hacia adelante, ya va con fuerza, en donde vamos a implementar ya acciones más concretas y en donde vamos a ver que la curva de generación de emisiones de carbono ya por primera vez en la historia baja. Esa curva ha tenido algunos vallecitos, pero siempre la tendencia es al alza, ¿verdad? Ahí es donde ya vamos a ver que la curva de emisiones de carbono viene para abajo y eso va a venir para abajo como una pesa a lo largo de muchos años. Entonces, ese segundo periodo ya vamos a tener todo un sistema de transporte público electrificado en el área metropolitana. El 30% del transporte público será cero emisiones para esa época. Para 2030. Para 2030, el 30%. Y para el año 2050 sería el 85%. El tercer periodo es el despliegue masivo. Entre el año 2030 y el año 2050, el despliegue masivo de todas las acciones que ya fueron identificadas, que fueron piloteadas, que ya van caminando, y ahora viene, digamos, el cambio en escala y ese periodo 2030-2050. Les cito otro ejemplo. ¿Cómo construimos las casas y los edificios? Las carreteras, los puentes, los aeropuertos. La construcción de esa infraestructura tiene una huella de carbono muy alta. Desde que usted saca el material de la tierra y hace el cemento, la planta de cemento, hasta construir la casita. Hay toda una línea de generación de emisiones de carbono. Eso lo entendemos, lo conocemos y queremos revertirlo. Y entonces, para el año 2030,
ya vamos a tener toda una serie de códigos de construcción que sean bajos en carbono. Y usted dirá, pero ¿y eso qué significa? Bueno, ¿cómo funciona? en el tiempo de nuestros abuelos o incluso tatarabuelos pasaron el código sísmico. Toda construcción en Costa Rica tiene que tener consideraciones sísmicas, porque si no se caen en un terremoto. Entonces, hicieron refuerzos y todo el mundo construye con la norma sísmica. Bueno, es algo muy parecido. Vamos a construir con la norma de carbono. Vamos a tener claro que estas son el ABC de cómo hacer esas construcciones para que su huella de carbono sea baja. Entonces, todo el plan de descarbonización identifica a largo plazo toda esta gran cantidad de acciones que están plasmadas y es lo que pues, este domingo el presidente de la República va a lanzar. Señor ministro, ustedes han tenido la posibilidad ya de hablar también con el sector privado, las empresas privadas, porque este punto en transporte, en construcción, mucho de ese capital que ingresa al país o que se está ejecutando en este momento es el sector privado. Ellos tienen abiertas las puertas para tomar este plan de descarbonización. Sí, déjeme decirle que entre el 20 y el 30% de la economía es el gobierno y entre 60 y 70% de las actividades económicas es el sector privado. Por supuesto, esto está orientado hacia el sector privado. Pero de nuevo, aquí el rol del gobierno es dar la visión de largo plazo, el poder generar la información técnica científica, el poder generar ese diálogo y esa conversación entre los diferentes actores y poder determinar objetivos y metas. Y eso es lo que hemos hecho en el plan de descarbonización. Ha sido un plan que ha sido altamente consultado. Es más, el sector privado, como es típico, se mueve más rápido que el sector de gobierno. Y en este caso, en el tema de carbono y cambio climático, no es la excepción. Entonces, sí hemos venido trabajando con ellos y vemos que la descarbonización también es parte de algo todavía más grande, que es un cambio del modelo de desarrollo. Les voy a dar un ejemplo. Podemos meter los buses eléctricos, etcétera, etcétera, y podemos descarbonizar. ¿Qué vamos a tener? Hay 3 millones de automóviles. Entonces, esto va aparejado, el plan de descarbonización, con un nuevo concepto de la movilidad, con un nuevo concepto de la ciudad. Y estos son procesos e iniciativas que el gobierno de la República viene desarrollando. Muy posiblemente, hace 5 años nadie sabía que era Uber y estas plataformas y ahora todo el mundo las conocemos. Yo le aseguro que en 5 o 10 años muy posiblemente va a haber un servicio de una plataforma de estas que nos va a dar la atención del transporte más allá de Uber, por lo cual yo no necesito ni siquiera tener un automóvil. Entonces yo considero, y viendo todas estas tendencias, que no solamente vamos a electrificar la flota vehicular, sino que pasaremos de 3 millones de automóviles a 1 millón de automóviles. ¿Por qué? Porque el tren y las otras opciones de plataformas novedosas nos van a llevar hacia eso. Y aquí hay que responderle a la sub-30. Así como en fútbol tenemos la sub-18 y la sub-20, la sub-30 son todos esos costarricenses de menos de 30 años que quieren un cambio, que ven en seguir haciendo lo mismo un futuro bastante negativo y que son conscientes de que la situación global, particularmente pérdida de biodiversidad, contaminación de agua y los impactos del cambio climático es algo que les preocupa porque ellos tienen todo su futuro por delante. Y mucho de todos estos objetivos está basado en esa responsabilidad que tenemos para con la sub-30. Ahora, Carlos Manuel Rodríguez, ministro de Ambiente, usted pues nos presenta un panorama que es optimista, donde hay mucha voluntad del sector empresarial para lograr este cambio, pero bueno, y en eso también consta un poco nuestro trabajo. Recuerdo el caso, por ejemplo, lo que ha costado el tema de organizar o reorganizar el transporte público en nuestro país, todavía estamos en eso. Recuerdo también toda la discusión que se dio en la Asamblea Legislativa sobre el proyecto para promover la traída de carros eléctricos a nuestro país. Fue una discusión muy fuerte donde los importadores de carros también ofrecieron mucha resistencia. Entonces, se presenta esta realidad donde a veces los grupos empresariales, grupos de presión ofrecen mucha resistencia y eso eventualmente podría trazar un plan como este, porque bueno, como usted bien lo dice, pues en este escenario optimista que usted lo plantea, podríamos lograrlo de 2050, pero también está la situación real
Así de casos como los que le decía, transporte público, lo que hay que reordenarlo, y el tema también los autos eléctricos, que eventualmente podrían traer al traste o atrasar este plan que ustedes tienen, que van a presentar al domingo. Bueno, para empezar, yo no tengo la menor duda que pues nuestros grandes aliados en el plan de descarbonización va a ser la sub-30. Todos esos costarricenses menos de 30. Pero bueno, esos son 30-40% de la población. Sí, va a ser difícil, no hay la menor duda. O sea, tenemos gente que está promoviendo un referéndum sobre el tema del petróleo. Ese es el otro tema. Ese es un buen ejemplo. Hay gente que dice esto no tiene ningún sentido. Lo que tiene sentido es sacar petróleo de Costa Rica y dejar de pagar $2.000 millones todos los años. El meterse a sacar petróleo en Costa Rica es como montarse en un barco que está lleno de huecos y se está hundiendo. Vamos a ponerlo de otra manera, el meterse a sacar petróleo y hacer esa inversión es como decir, hoy voy a hacer una fábrica de discos CD. No tiene ningún sentido, el mundo va en otra dirección. Entonces, así hay fuerzas, por supuesto, hay fuerzas que se resisten, porque en todo cambio, y particularmente de esta dimensión y de esta escala, hay ganadores y perdedores. O sea, ganan todos aquellos que tienen una visión de la innovación, que están al tanto de los cambios tecnológicos y que quieren asumir riesgos. Esto es muy parecido a cuando empezamos a hacer los parques nacionales hace 30, 40 años. Mucha gente, particularmente el ministro de Agricultura, decía, pero ¿para qué van a hacer esos parques nacionales? Y ahí es donde tenemos que sembrar café y banano. ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo vamos a sacar esas áreas del país? Quitemos los bosques y llenémoslas de café y de ganadería. Eso es lo que da plata. Esa era la visión. Hoy nadie duda de la bondad y los beneficios de los parques nacionales. Es exactamente igual. Los madereros decían, pero ¿cómo no nos van a dejar sacar la madera si no está produciendo nada ese bosque? Y vean lo que tenemos ahora, la mina de oro que tenemos. Esos procesos de cambio se van a dar. Dentro del plan de descarbonización tenemos un concepto que es la justicia, el concepto de la justicia climática. O sea, como hay costarricenses que dependen o trabajan de una actividad alta en emisiones de carbono, tenemos que ser conscientes de que pues, la transición tiene que ser justa, tiene que ser una transición paulatina, gradual, y que pues habiéndose identificado esos grupos tenemos que ayudarles. Pero no tenemos la menor duda de que esta transición nos va a generar un nuevo modelo económico, se va a generar crecimiento económico, se va a generar mejores empleos. Y esto no es teoría, vean lo que hemos hecho. Si nosotros hemos descarbonizado el sector de electricidad y el sector forestal, a la vez en el mismo periodo que triplicamos la economía, la descarbonización no fue un freno. Es más, el haber recuperado los bosques, el haber creado los parques nacionales, hoy nos genera casi $3 billones. ¿Cuántas costarricenses viven del turismo? ¿Verdad? Entonces, la descarbonización hacia adelante la vemos en el mismo contexto. Vemos lo que ha pasado en el pasado, no nos frenó la economía, no fue una barrera, generó empleo diferente, ya no cortaban el árbol, ahora lo que hay es un guía que lleva a los turistas. Ahora lo que tenemos es una asociación de desarrollo dando servicios de turismo, el empresario, microempresario o gran empresario con el hotel, en lugar de cortar la madera. Antes se cortaba la madera, dijimos no corten la madera, es como decir descarbonicemos la sociedad. Entonces, esos cambios tienen resistencia. Y esa resistencia se sobrepone con buena información científica, los escenarios costo-beneficio. Déjenme decirles algo, que esto es muy importante. El descarbonizar el sector transporte nos lleva hacia un modelo de un nuevo paradigma de la movilidad, ¿verdad? Ya el automóvil como un símbolo de estatus va a cambiar. Y a mí no me importará montarme en absoluto, y particularmente si es rápido y de buena calidad, en un tren o en un autobús eléctrico, y me llevará de punto A a punto B todos los días a la hora precisa y a un cuarto del tiempo que yo duraba. Entonces, hacia esa dirección nos movemos. Muchos dicen, pero eso es muy caro. Lo que no saben, y esto es lo que trabaja el Ministerio del Ambiente y el Gobierno de la República, es poniéndole costos al actual sistema. Si usted dura 2 horas en la presa de ida y 2 horas para acá de vuelta, nosotros podemos establecer el costo que tiene el país. El país tiene un costo de alrededor del 3.8 del PIB, entiéndase, eso es alrededor de $2.700 millones en accidentes de tránsito y siniestros, tanto daños materiales como daños humanos.
en el costo de la congestión, en el costo en calidad de aire, en costos asociados al ruido y en emisiones de carbono. 2.700 millones de dólares todos los años. Con evitar ese costo, y eso lo pagamos todos, lo paga la Caja del Seguro Social, lo pagamos todos, o sea, y si no lo pagamos hoy, lo estamos trasladando a la siguiente generación. Entonces tenemos que cortar ese costo. La descarbonización viene a cortar eso. Ese costo no se refleja en las cuentas nacionales o en el PIB, pero el costo lo asume alguien. Y casi siempre el que asume esos costos ambientales es el más pobre, el más débil o el que viene en la siguiente generación. Y nosotros tenemos claro eso. Entonces, cuando usted hace el análisis de costo-beneficio, el tren eléctrico vale 2.000 millones de dólares. Es un montón de plata. ¿Cómo lo vamos a...? Nos vamos a evitar... Sí, nos vamos a evitar con ese tren eléctrico y con toda la nueva movilidad asociada a la descarbonización, toda una serie de costos que no se reflejan en las cuentas del país, en el PIB o en las cuentas ambientales, en las cuentas nacionales del Banco Central, pero es un costo que alguien lo está pagando. La Caja del Seguro Social tiene un costo altísimo en atender enfermedades respiratorias y eso es muy tangible y eso es algo que todos los costarricenses pagamos. Entonces la descarbonización tiene también una lógica económica. Y volvemos a los ejemplos del pasado. El ICE hizo una inversión monstruosa en pasar de plantas que quemaban petróleo, derivados de petróleo, a geotermia y a usar la fuerza del viento. Y ese costo fue mucho más bajo que los beneficios. Los beneficios los tenemos al no tener energía que contamina, que tenemos un problema de tarifas. En el tema del ICE, en el tema de los combustibles, por supuesto, no está asociado directamente a la descarbonización o falta de ella, tiene que ver con temas de planificación, temas para otra conversación, pero que nosotros en el gobierno estamos trabajando muy fuerte para ver cómo hacemos un control sobre costos de servicios públicos que tienen que ver con el sector energía. Don Carlos Manuel, esa era mi consulta. ¿Cómo financiar todo el proyecto de descarbonización? Porque en los últimos años se ha hablado de que el país tiene mucha deuda, de que no hay dinero para enfrentar estas cosas. ¿Cómo hacerlo con este plan? Bueno, la cooperación internacional es importante y ayuda, pero va a ser una pequeña fracción de lo que se necesita. En estos primeros años, muy posiblemente vamos a requerir de unos 5.000, 6.000 millones de dólares para hacer estas inversiones en todos estos sectores. Pero así como lo hemos hecho en la transición en el sector eléctrico y en la transición en el sector forestal, lo vamos a seguir haciendo. Hemos sido innovadores en la generación de recursos. En el sector forestal hemos invertido más de 400 millones de dólares los costarricenses a lo largo de 20 años en diferentes acciones y a través de diferentes mecanismos que nos ha dado eso. Y donde hacemos los proyectos geotérmicos, eólicos e hidroeléctricos. Vamos y pedimos la plata y después lo pagamos. Va a ser muy similar. En el caso, tal vez la inversión a corto plazo más grande es la del tren eléctrico y la del tren de carga. Acuérdense que estamos trabajando en un tren eléctrico de carga en la zona atlántica y un tren eléctrico rápido de pasajeros para el gran área metropolitana. Y ahí estamos hablando en conjunto de unos 2.500 a 3.000 millones de dólares. Y son proyectos que tienen que ser bancables, tienen que ser rentables. Y en eso vamos a trabajar con concesiones y esquemas de públicos privados, no solamente el Estado va a hacer la inversión, sino que va a ser un negocio para los privados y los inversionistas y ahí bajo esos esquemas se van a ir financiando. Perfecto, muchísimas gracias. El Agro y más, ya regresamos. Señor productor de cítricos, si en su plantación existen árboles afectados por la enfermedad del HLV o dragón amarillo, estos deben destruirse mediante la corta directa y la aplicación de un herbicida al tronco para evitar los rebrotes. Además, se debe aplicar un insecticida para controlar el círido que transmite esta enfermedad. Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Las buenas prácticas agrícolas contribuyen a que el productor obtenga mejores rendimientos y sea más competitivo en un mundo que exige productos inocuos, libres de plagas y de buena calidad.
Por eso es importante que el productor lleve un registro con todas las actividades que se realizan en la finca. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos. Agricultor, agricultora. Si para facilitar su trabajo en el campo requiere hacer una quema controlada, recuerde que debe solicitar permiso en la Agencia de Extensión Agrícola del Ministerio de Agricultura y Ganadería más cercana. Respete y aplique los criterios técnicos y normativos. Evite riesgos y daños a su patrimonio, la naturaleza y la comunidad. Este es un mensaje del Ministerio de Agricultura y Ganadería y de la Comisión Interinstitucional Permanente de Quemas. Hoy quiero compartir muchas cosas, como compartir bienestar para los que buscan un cambio positivo, o compartir energía para los que buscan rendir más en su día a día, nuevas sensaciones para los que buscan salir de la rutina. Hoy quiero compartir satisfacción para los que buscan estar cada vez mejor. Nutrición Herbalife para una vida mejor. Señor caficultor, estamos en la época propicia para renovar el tejido agotado en plantas de café. La poda es la práctica cultural que impacta de forma directa en la productividad de la plantación. Contribuye a atenuar la bienalidad productiva y reducir condiciones favorables al ataque de plagas y enfermedades. El ICAFE le recomienda podar el eje principal a una altura no menor de 60 centímetros. Para mayor información, consulte con los técnicos de la Regional del ICAFE. Continuamos, el agro y más. Gracias por mantenerse en este subprograma Agro y más. Quiero recordarles a todos nuestro Facebook. Búsquenos como Max Central Sur y se mantiene completamente informado del acontecer agropecuario nacional y regional. En el segmento anterior profundizamos un poquito sobre lo que es este plan de descarbonización Costa Rica 2050. A continuación, el ministro de Agricultura y Ganadería, don Renato Alvarado, y la viceministra, doña Ana Cristina Quiroz, nos van a comentar sobre cómo el Ministerio de Agricultura y Ganadería está aportando a esta estrategia de descarbonización. Vamos a hablar un poquito sobre lo que son las acciones de mitigación nacionalmente apropiadas, o NAMA, en dos rubros sumamente importantes para nuestro país, como es la caficultura y la ganadería. Asimismo, vamos a ver unos pequeños cortos sobre qué se está haciendo específicamente, tanto en lo que es la utilización de pasturas, mejor distribución de apartos, y en el caso de café, lo que han sido los avances en la implementación del NAMA Café en los últimos 8 años. El agro y más presenta el tema de hoy. El sector agropecuario ha venido haciendo un trabajo muy importante desde hace muchos años. Tenemos más de 10 años de estar trabajando en la transformación del agro, buscando una visión diferente, con un futuro mejor para los costarricenses y el sector agropecuario que produce la comida 365 días al año para todos y cada uno de los costarricenses que se sienta a comer. Desde la ganadería tenemos un programa que se llama NAMA Ganadería, que tiene que ver con toda la transformación que hay que hacer en los sistemas productivos tradicionales para poder minimizar el impacto de la emisión de carbono, y en eso estamos trabajando. Hemos arborizado las fincas, hemos renovado los pastos, mejorado la capacidad genética de los animales para ser más productivos, para reducir la cantidad de espacio que usamos para producir, y hoy tenemos más de 500 fincas que ya están trabajando con alguna transformación en la producción que tiene que ver con el cambio climático. Tenemos
los extensionistas, más de 300 extensionistas dedicados y con conocimientos para ir al campo y transformar las formas productivas. Y nuestra meta es tener para el año 2025 más de 1.700 fincas que hayan tenido ya algo de transformación para evitar la contaminación y la emisión de carbono. Y quisiera darle la palabra a doña Ana Cristina para que nos hable de lo que estamos haciendo en el Nama Café. Bueno, muy buenos días a todos y a don Renato agradecerle este espacio porque eso evidencia el compromiso que tiene él como ministro y el gobierno con la política de género en el sector agropecuario. Muchísimas gracias, don Renato, por darme el espacio y la oportunidad. Esto nosotros, lo que se ha venido haciendo desde hace más de 8 años en el sector agropecuario, nace del sector agropecuario, es de parte de los productores y las productoras que hemos podido avanzar. Y un gran ejemplo de esto es el sector cafetalero. En este momento tenemos más de 6.000 productores y productoras capacitados en actividades productivas con baja en emisiones. Tenemos alrededor de 56 beneficios en el Nama Café. Y de estos cafés beneficiados ya tenemos varios posicionados a nivel internacional, exportados como café bajo en emisiones. Estamos haciendo la tarea con sistemas agroforestales en cafetales donde nuestros productores cada vez siembran más árboles. Tenemos, ahora que mencionaba don Renato, también en las fincas cercas vivas. Entonces, el sector cafetalero y el sector ganadero han venido haciendo la tarea y nosotros como instituciones públicas del sector agropecuario estamos absolutamente comprometidas con seguirlos apoyando y seguir avanzando de acuerdo a las demandas de nuestro sector y al compromiso del señor presidente y la señora primera dama con el Plan Nacional de Descarbonización. Finalmente, el productor nacional ha entendido que es importante incorporarse a esta nueva visión, a esta nueva tecnología que debe implementarse en las fincas y hoy tenemos la producción de caña, la producción de arroz y la producción de banano que se quiere incorporar a los NAMAs para transformar también sus producciones, para disminuir la huella de carbono, seguir avanzando hacia una Costa Rica del futuro con una agricultura del futuro para seguir sirviendo y alimentando a las poblaciones del mundo y a la de Costa Rica en lo particular. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Búsquenos en Facebook como MAC Central Sur. Beneficios de los sistemas silvopastoriles en fincas ganaderas. Los sistemas silvopastoriles son opciones de producción ganadera donde el pasto, los árboles y el ganado interactúan positivamente para que los sistemas sean más productivos y sostenibles. Los árboles en potreros son los sistemas silvopastoriles más comunes en fincas ganaderas. Para establecer, manejar y aprovechar este sistema, debes seguir 5 pasos. 1. Definir el arreglo espacial. 2. Definir las especies y cantidad de árboles a mantener en el potrero. 3. Mantener los árboles adultos que producen semilla en los potreros para darle prioridad a la regeneración natural y cuidar las plantas pequeñas, protegiéndolas o no pastoreando el potrero por un tiempo. Cuando no es posible la regeneración natural, se recomienda plantar árboles o estacas en las cercas para aumentar la presencia de árboles en los potreros. 4. Ralear y podar los árboles para reducirle la sombra al pasto, darle forma al árbol y obtener productos de mejor calidad. 5. Aprovechar y asegurar el reemplazo de los árboles que están listos para la venta. Teniendo árboles en los potreros de tu finca, podrás diversificar los ingresos familiares al obtener nuevos productos para la venta, tales como madera, postes, frutos, semillas y forraje, en lugar de solo carne y leche. Además, la sombra de los árboles ofrece más confort al ganado, y eso puede significar un incremento del 15 o 20% en la producción de carne o leche, aunado a los beneficios en la parte ambiental. A nivel ambiental, los árboles te ayudarán a conservar los suelos y las fuentes de agua, favorecer la diversidad de la fauna silvestre para controlar los parásitos del ganado y las plagas de los cultivos, reduciendo así el uso de agroquímicos. Además,
Los árboles te ayudarán a incrementar la resistencia a los efectos del clima, capturando y almacenando carbono. Prueba esta opción de producción ganadera y verás los resultados. Proyecto Ganadería Baja en Emisiones, con el apoyo técnico de USDA y financiamiento de USAID, en el marco de la Estrategia Nacional de Ganadería Baja en Carbono de Costa Rica. Búsquenos en Facebook como MAC Central Sur. ¿Cómo manejar las pasturas de mi finca? Cuando las pasturas se degradan, los animales pierden peso y producen menos. El suelo se lava y los pastos almacenan menos carbono, contribuyendo al calentamiento global. Para evitar estos problemas, se recomienda implementar un sistema de pastoreo racional en los potreros. Para eso, hay que tomar en cuenta que los pastos necesitan rebrotar. Los animales no pueden estar muchos días en el mismo potrero, pues se comen los rebrotes y el pasto se pierde, por lo que es necesario rotarlos. Los animales pueden regresar al potrero inicial cuando el pasto esté recuperado y con reservas suficientes para volver a crecer después del siguiente pastoreo. En épocas en que el pasto crece muy rápido, es mejor saltarse algunos potreros y cosechar el pasto que hay en los que no se están usando, preparando con ellos heno o ensilaje. En potreros con pastos de porte bajo, los animales deben ingresar cuando la pastura tiene entre 30 y 40 centímetros de alto, mientras que en los potreros con pastos de porte alto deben ingresar cuando la pastura tenga entre 80 y 120 centímetros de alto. Lo ideal es que las vacas con mayor producción y las terneras entren de primeras al potrero para que se coman el forraje de más calidad y luego se deja entrar a las demás. Esto ayudará a reducir las demandas de suplemento en las vacas de alta producción. Siguiendo estas recomendaciones, es posible aumentar la productividad, el ingreso de la familia y así recuperar muy pronto la inversión. Al desarrollar este manejo de pasturas, se pueden tener animales más saludables, con mejor producción y generar más dinero para la familia. Además, se puede concentrar la producción en un área menor, liberando otras para la siembra de árboles o la regeneración natural. Proyecto Ganadería Baja en Emisiones, con el apoyo técnico de USDA y financiamiento de USAID, en el marco de la Estrategia Nacional de Ganadería Baja en Carbono de Costa Rica. El agro y más. Ya regresamos. Señor caficultor, la acidez del suelo dificulta a la planta absorber los nutrientes necesarios para una buena producción. Si no dispone de un análisis de suelo, le recomendamos aplicar carbonato de calcio en dosis de 20 a 30 sacos de 50 kilos por hectárea, cada 2 años. Para información adicional, consulte con los técnicos de la Regional del ICAFE. No lanza llamas, pero es dragón. Y es amarillo como el sol. El dragón amarillo, o HLV, la nueva enfermedad de los cítricos. Exactamente, Chepe. Dicen que ahora los viveros y los almácigos de los cítricos tienen que estar así, bajo invernadero. Así es, Chabelita. De esta forma podemos evitar el ingreso al HLV o dragón amarillo. Exactamente, Chepe. Vale que este vivero está con toda la pata para que no nos entre el dragón. Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Hoy quiero compartir muchas cosas,
como compartir bienestar para los que buscan un cambio positivo, o compartir energía para los que buscan rendir más en su día a día. Nuevas sensaciones para los que buscan salir de la rutina. Hoy quiero compartir satisfacción para los que buscan estar cada vez mejor. Nutrición Herbalife para una vida mejor. Mi nombre es José Ipin, soy productor de plátano y nosotros somos gente INDER. En nuestro territorio Hansha, Nicoya, Nanda, Yure, somos gente INDER. Yo soy Hortensia y en el CEPROMA de las Nubes somos gente INDER. En la Escuela Los Geranios somos gente INDER. En los asentamientos del Pilón de Bijagua somos gente INDER. En Copeparita Tropical somos gente INDER. Los que trabajamos en Ostras Azopé somos gente INDER. Calibrar el equipo de aplicación de plaguicidas es una buena práctica agrícola. Mediante una calibración adecuada se aplica la cantidad de plaguicida que se necesita, por lo que no hay desperdicio de producto. Se ahorra dinero y se evita la contaminación de los vegetales. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos. Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Continuamos, el agro y más. Así son los sonidos del campo. Esta es la música de nuestra tierra. El Agro y Más presenta el tema de hoy.
Un cafetal al amanecer es un espectáculo tan encantador que puede llevarnos a olvidar que también el café, como todo producto agrícola, también tiene un costo ambiental. Genera residuos orgánicos, aguas residuales que en su descomposición producen gases del efecto invernadero y contribuyen al calentamiento global. Pero un cafetal, a diferencia de muchos otros cultivos agrícolas, puede ser ambientalmente sostenible y convertirse en el hogar de muchos seres vivos, además de ser el sustento de miles de personas. Por esto, hace 2 años implementamos en el sector café el primer NAMA agrícola en el mundo, ratificado por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y auspiciado por el fondo NAMA Facility, cuyo objetivo es generar una transformación gradual y de alto impacto hacia un producto bajo en carbono y al mismo tiempo generar beneficios sociales y económicos, sin dejar de lado la calidad característica de nuestro grano de oro. Un proceso en el que involucran productores, beneficiadores en la experimentación y en el cual también buscamos que exportadores y tostadores internacionales y hasta consumidores sean parte de este proceso. De la actividad cafetalera hay 2 campos importantes donde pueden haber emisiones. Podemos decir que a nivel de beneficio, que básicamente es producto de los desechos, producto del metano, como gas de efecto invernadero, y a nivel de campo lo más importante es la emisión de óxido nitroso, que es un potente gas de efecto invernadero. Este gas se produce en forma natural del suelo, pero también es acelerado por la utilización de fertilizantes. En donde estamos haciendo evaluaciones en beneficios piloto que tienen sistemas de tratamiento que son representativos del sector, en donde estamos midiendo en inicios, óptimos y finales de cosecha. Estamos realizando mediciones de gases para poder determinar cuáles son la cantidad de emisiones que tenemos en cada uno de los sistemas en las diferentes etapas de beneficiado. A partir de ese momento en que nosotros podamos a tomar medidas y ser conscientes de cuánto estoy yo emitiendo, cuánto estoy consumiendo, podemos empezar a tomar decisiones y empezar a ver toda la cartera de tecnologías que también el NAMA está desarrollando y cuáles se adaptan a mi necesidad. Entonces estamos midiendo todos aquellos parámetros donde podamos tener algún elemento importante que medir para poder decir al mundo: produzco un quintal de café y esta es mi huella con este café. Entre eso tomamos en cuenta lo que fue el consumo eléctrico, lo que fue el consumo de leña, cascarilla, lo que fue la broza, el mucílago, el consumo de gas. Por dicha tuvimos mucha capacitación, entonces nos ayudaron a tabular estos datos y con esto sacar la huella de carbono. Copeaten, el beneficio, tuvo una huella de 800 toneladas de CO2 en un año base. Nosotros estamos produciendo alrededor de 170 toneladas de CO2 al año en 50 hectáreas de producción que nos están dando alrededor de 2.000 saquitos de café al año. Debido también a que la matriz energética de Costa Rica es renovable casi en su totalidad, los resultados preliminares de las mediciones realizadas por el plan piloto del NAMA arrojan resultados muy halagadores. Las emisiones promedio de gases de efecto invernadero son un 50% inferiores al promedio mundial. Además, ya que nuestro sector empezó a reducir su consumo de agua desde hace 2 décadas, para procesar el café en beneficio solo se gasta un 15% de lo que consume el resto del mundo. Pero el objetivo del NAMA es ir mucho más allá y llegar a la carbono neutralidad del sector para el 2021. Lo importante es conocer lo que hace y tener la iniciativa de mejorarlo. Normalmente yo no veo, hasta ahora no veo que sea necesario hacer inversiones bárbaras para hacerlo. En ese caso de Cerro Azul, aprovechar el sol que tenemos, de aprovechar el mismo verano. Por ejemplo, es muy fácil ir al agrocomercio y conseguir un fertilizante químico. No, tenemos muchos en la finca que los podemos usar. Estamos reutilizando nuestros propios recursos. En el mercado hay muchos productos biológicos que se pueden usar, desde pesticidas hasta fungicidas, herbicidas y fertilizantes que tienen un alcance increíble en las plantaciones, sobre todo, irse alejando un poco de los fertilizantes nitrogenados, que eso es
Yo creo que lo que más causa gases de efecto invernadero en este momento ni siquiera son los combustibles fósiles, como la mayoría de gente cree, ¿verdad? Para nosotros, Copeatenas es súper importante y el Consejo de Administración está súper comprometido porque son acciones, ¿verdad?, para mitigar todos los cambios climáticos que hemos tenido. Y nosotros como productores también hemos visto estos cambios. Se ha visto cómo el café ha tenido mayores enfermedades, cómo la falta de lluvia, ¿verdad?, ha provocado que las cosechas se atrasen. Yo creo que hay que predicar un poco con el ejemplo. Entonces, cuando mis vecinos van y ven los cafetales y ven aquellos cafetales llenos de sombra y ven que son plantas saludables y dicen, pero ¿qué estás haciendo? Estoy sembrando árboles. Y vemos los suelos son ricos, son muy fértiles. Entonces dice, ¿y qué estás haciendo? Estoy dejando que crezca la maleza, estoy incorporando materia orgánica. Entonces yo creo que ahí es cuando se va a dar la cultura, el verdadero cambio. No hay duda que ese es el único futuro que existe de por sí para la caficultura, no costarricense, sino a nivel mundial, es migrar hacia estos modelos. Sí. Ojalá y Dios permita que en algún momento tengamos mejores precios por eso, pero al final de cuentas el ahorro va a estar en saber lo que hago y la satisfacción es en que podamos trabajar café, hacer caficultura sin dañar el medio ambiente. Solo han pasado 2 años desde el inicio del Nama Café. Sabemos que aún falta mucho por recorrer, pero estamos convencidos del camino que tomamos y de lo que queremos. Que nuestras fincas sean cada día más la acogedora casa de muchos seres vivos. Vivos y que tienen que tomar café para generar confianza. Que el perfume que sale de su taza es tan limpio, no solo por la calidad de nuestro grano, sino también porque se ha producido pensando en la salud y el bienestar del planeta que todos compartimos. Búsquenos en Facebook como MAC Central Sur. Amigos, gracias por estar con nosotros. Definitivamente la descarbonización es un reto a futuro. Ya se han comenzado a dar algunos pasos a nivel nacional, tanto en el sector agropecuario, en el sector transporte y demás. Específicamente en el sector agropecuario, pues la implementación de esta estrategia Nama Café y Nama Ganadería ha permitido no solo lograr lo que es la descarbonización, sino que también ha logrado lo que es la mitigación de los efectos del cambio climático también directamente en el sector agropecuario. Sin duda, pues son pequeños esfuerzos que se han ido haciendo a paso firme. Nos queda mucho por hacer y para esto es importante que usted se mantenga siempre informado y capacitado. Sin más, me despido. Su amigo el ingeniero Víctor Rivera, funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería, agradeciendo que hayan estado con nosotros y esperando que nos veamos la próxima semana. Hasta pronto. Búsquenos en Facebook como MAC Central Sur. Alimentación variada y natural. ¿A que nunca te la habían presentado de esta manera? Come frutas diariamente. Tu cuerpo lo necesita. Hoy quiero compartir muchas cosas. Como compartir bienestar, para los que buscan un cambio positivo. O compartir energía, para los que buscan rendir más en su día a día. Nuevas sensaciones, para los que buscan salir de la rutina. Hoy quiero compartir satisfacción, para los que buscan estar cada vez mejor. Nutrición Herbalife, para una vida mejor. El uso correcto de los plaguicidas es una de las buenas prácticas agrícolas. El productor
debe usar la dosis recomendada y respetar el periodo de carencia, que es el tiempo que se debe esperar entre la última aplicación y la cosecha. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos.